Padre, suplicamos que en esta mañana tu palabra sea esa lámpara que ilumina nuestro camino, sea esa lámpara que nos sostiene, sea esa lámpara que nos renueva. Que esta escritura, que es Cristo mismo en nosotros, pueda reedificar aquellas áreas que en nuestra vida quizás se han caído o han fallado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a una palabra, un versículo de la palabra del Señor conocido, que está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22 en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 2, verso 22. Vamos a leerlo, allí aparece y dice así: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Observe cómo en la primera parte del verso se nos da una indicación imperativa: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Buscando un título para esta mañana que pudiese coordinar con todo el desarrollo del pasaje, quise decidirme por este y lo hemos titulado El altar del placer. El tema de esta mañana es ¿cuál? El altar del placer. ¿Puede decirlo en voz alta a la voz de 3? 1, 2, 3. Muchas gracias. El altar del placer. Si usted en casa lo puede escribir allí en sus redes sociales y así alimentar la interacción también, quizás porque usted no puede estar con nosotros o está en otro lugar. El altar del placer. ¿Por qué titular así una predicación? ¿Por qué decirle al placer que parece que hay un altar para él? Bueno, a lo largo de la historia y también en los escritos bíblicos lo encontramos. Se nos muestra los constantes altares que el ser humano ha realizado a lo largo de la vida justamente para expresar adoración. Lo interesante es que esos altares siempre iban acompañados de sacrificio, es decir, de entrega, es decir, de rendición. Altares correctos y altares incorrectos. Altares a Dios, como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hicieron los patriarcas. Altares a dioses paganos como Moloc y todos aquellos dioses a los que los egipcios, amorreos, fereceos, jebuseos, todos estos pueblos levantaban altares. Pero insisto, siempre, fuese cual fuera la línea del altar, siempre había adoración a través del sacrificio. Entendiendo esto, entonces yo esta mañana quiero hablar de un altar al cual llamé el placer. Un altar que se llama placer, el altar del placer. Y una de las características que quizás tiene este altar del que te voy a hablar hoy es que así como en un altar se sacrifican en adoración ciertas cosas o se entregan ciertas cosas, en este que llamé el altar del placer, es un altar donde sacrificas en segundos lo que te ha costado toda una vida. Una de las características, repito, una de las características de este altar llamado el altar del placer es que es un altar donde sacrificas en segundos lo que te ha costado toda una vida. Y quisiera mencionar que este mensaje y este versículo que leíamos al inicio, casi siempre lo hemos asociado con la juventud, con los muchachos. Y hemos recitado a propios y extraños el versículo: huye de las pasiones juveniles. Pues bien, le quiero decir que este mensaje está muy lejos de ser exclusivamente para los jóvenes y le voy a explicar por qué. Cuando yo leía el pasaje, si lo volvemos a colocar por favor, huye, dice el pasaje específicamente en esta versión, huye de todo lo que te estimule, o mejor, de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y ahí viene la pregunta, ¿no dijo
que solamente hay pasiones en la juventud, sino que son pasiones que se levantan, que se despiertan en la juventud. ¿Cuál es el tema? Que he observado que en la juventud se desatan, se desarrollan, se despiertan ciertas pasiones de diferentes índoles, no solamente de carácter sexual, sino comportamental. Y esas pasiones y hasta devociones podrían acompañarnos a lo largo de la vida. Hay cosas en su vida o en mi vida que comenzaron en la juventud o en la adolescencia y nos siguen hasta el día de hoy. Hay tentaciones en las que un día fallamos allá en la adolescencia y seguimos fallando a lo mejor hoy. ¿Qué significa eso? Que cuando el pasaje decía pasiones juveniles, no es solamente para los muchachos, porque yo conozco viejos con pasiones de muchachos. Yo conozco gente con cierta edad que se portan como un jovencito. Y a veces entonces obviamos cuando el pasaje nos está diciendo, llegó el momento de huir de todas esas cosas que te impulsan, que te estimulan, como dice el pasaje, a que esas pasiones juveniles tomen el control. Cuando nosotros miramos eso de las pasiones juveniles en la edad adulta, me llamaba la atención porque en la parte psicológica hay algo que se le denomina la adolescencia perdida. Y es el caso de muchas personas que llegan a cierta edad, a sus 45, 47 años, y comienzan a portarse o a vivir como adolescentes. En ese orden, uno dice, bueno, ha escuchado usted términos como andropausia, bueno, y todo esto que evoca como un retroceso, como un mecanismo de defensa que se le denomina regresión, es volver al ayer. Y dice uno, ¿será que en mi caso yo me estoy portando incoherentemente con mi edad? Es decir, el caballero que se está portando como un muchacho, la señora que quiere ser como una adolescente, y no nos hemos dado cuenta que el apóstol Pablo le está haciendo un llamado a Timoteo, un muchacho que tiene en este momento aproximadamente 35 años para ese texto, y en ese instante tiene que enfrentar los desafíos del liderazgo. Yo quiero decirle algo a todos los que estamos acá reunidos o allá conectados, y es esto: si usted no elimina ciertas cosas de su vida, lastimosamente usted no podrá llevar una vida de altar con Dios. Ahorita escuchábamos en el promo, decía, yo hago altar familiar, yo hago altar familiar. La pregunta que te hago entonces basado en ello es, ¿qué tipo de altar tiene usted? O usted tiene varios altares. Tiene el altar donde dice oro a Dios, clamo a Dios, busco a Dios, y también tiene un altar que yo lo he llamado hoy el altar del placer. ¿Será que hoy ese llamado altar del placer podría estar dominándonos? Cuando hablo de estas pasiones, yo me he pegado unas vergüenzas justamente por eso. Yo recuerdo un día estaba en Estados Unidos haciendo una fila y había un señor, yo no sé, yo creo llegando a sus 50 años por ahí, y una jovencita al lado de unos 23, 26, no más. Ellos están delante de mí. De repente la niña, la jovencita, pasa allá a la caja y en un momento el señor se descuida, o no sé si era que no escuchaba bien o qué será, pero la muchacha voltea y le hace como señas que viniera a algo. Yo creo que ellos estaban esperando que otra persona llegara. Bueno, yo no entendí. El caso es que cuando yo veo que la niña lo llama, yo le digo, Señor, él voltea con una sonrisa y me dice, sí. Su sonrisa cambiaría inmediatamente por un rostro adusto, serio, un rostro hasta desafiante, cuando le digo yo, es que lo está llamando su hija. El hombre, su sonrisa cambia y me dice, es mi esposa. Y, ay, bueno, la niña lo está llamando. Yo me quedé con una pena, creo que me puse más rojo de lo que normalmente puedo colocarme si siento vergüenza. Y yo dije, eso me pasa por metiche, pues por ponerme y qué vergüenza. El tipo se fue tan molesto. Bueno, también ¿quién lo manda? Meterse con una niña de 20 y pico de años, con 50. Pero ahí no para. Aquella ocasión en la que recuerdo Mafecita estaba muy pequeña, eso hace sí, casi unos 10 años. Y yo estaba sentado ahí, llegó un señor y empezó a jugar también con su niña como en un parque. Un parquecito ahí en el centro comercial.
Entonces yo miré la niña y tan bonita la niña. Miré al Señor, pues el cerebro de uno trabaja. Y yo dije, ay, qué linda esa niña. ¿Dónde estará el papá, la mamá? A veces los papás hoy en día somos confiados, le dejamos a los abuelos. Entonces él me miraba y sonreía mirando a Mafecita. Yo miraba la de él, y ahí va el metiche de siempre. Porque uno carga su rollo en la cabeza. Y la pregunta del imprudente, la pregunta del chismoso. La niña es su... Muchas gracias a todos los que me ayudaron. O sea que no soy el único que hace esas cosas. La niña es su nieta. Mi hija. Mafe, vámonos, que esté muy bien, Señor. Vámonos, la niña. Qué vergüenza. Desde ese momento yo a nadie le pregunto que si es la esposa, que si es la niña. ¿Sabe qué le pregunto a la gente? Y ustedes son familia. Ya, con eso usted queda bien. Dicen, sí, mi esposa. Ay, pero qué chévere, mira, el uno para el otro. Los felicito. Y si dice, son familia, sí, es mi hija. Ay, qué linda. Y era la nieta. Uno dice, qué papá tan joven, lo felicito, que esté muy bien. Y queda uno como un rey. Pero es que hoy en día no es difícil observar esos cuadros. No le estoy diciendo que si usted tiene una edad mucho más pronunciada que su esposa, usted es alguien depravado. No, no. Lo que quiero mostrarle es que muchas veces, no importa que pasen los años, rehusamos, parece que no queremos entrar en un estado a veces de madurez que nos exige a nosotros caminar bajo los parámetros que la palabra nos está dando. Y yo quiero, en los minutos que usted amablemente me concede y que usted se sienta allí a escuchar la palabra del Señor, que pueda centrarse conmigo y pueda decir, yo voy a revisar al terminar esta predicación si a lo mejor lo que yo he levantado en mi vida o en mi casa es un altar al placer. Porque comencé esta prédica diciéndote que ese altar llamado placer es un altar tan peligroso que he visto tanta gente sacrificar en ese altar hogares, familias, hijos, dinero, reputación, respeto, economía, tantas cosas buenas que Dios te ha entregado y tú simplemente las has desbaratado en ese altar llamado placer. Pero ¿sabe cuál es mi misión hoy? Concientizarlo, que así como ese altar llamado placer puede estar en tu vida, hoy lo podemos derribar y colocar un altar a Dios de adoración, de fidelidad, caminar con Dios, ser fiel a Dios y vivir para Dios de forma real. ¿Alguien está aquí conmigo esta mañana? Hoy es la mañana para poder decir, Señor, yo quiero caminar contigo. Y yo tengo dos aspectos que le quiero mostrar hoy. Cuando hablamos del altar del placer, quiero mostrarle qué pasa con este altar. Número uno, este altar, es estimulado por los deseos. Vamos a mirarlo acá, por favor, los chicos que lo coloquen. Es un altar que se alimenta por esos deseos nuestros, ahí está, que sin ningún tipo de freno parecen dominarnos. Cuando revisé la palabra pasión, en el original traduce deseo. Pasiones juveniles, deseos juveniles. Esa palabra deseo, que allí se traduce, que de hecho va a ser el primer punto, observo cómo el apóstol Pablo habla de esos malos deseos que muchas veces permitimos que se queden en nuestra vida y que se vayan enredando, no solamente a nivel moral, no solamente a nivel sexual, no solamente a nivel escandaloso, también hay unos deseos que yo le llamo deseos mentales. Esos deseos que nadie los ve, nadie los conoce, son deseos que quedan ahí en la mente, pero tenga mucho cuidado porque hay un peligro y es que se conviertan efectivamente en conducta. En ese altar del que le estoy hablando, el altar del placer, hay algo que a veces perdemos de vista y es que nuestro cuerpo es el instrumento finalmente que se entrega. En ese altar del placer, mi cuerpo es el que juega la peor parte, porque mi cuerpo se instrumentaliza para el pecado. Y por eso, permítame decirlo, el pecado sexual es tan escandaloso. Una esposa puede
perdonarte que le robes. Un esposo puede perdonarte que no hiciste la comida o no lo atiendes bien. Pero ahí donde aparece la infidelidad es donde hay el gran choque, donde casi que se arriesga a que no hay perdón, a que no puedo olvidar eso, me es difícil, no soy capaz de seguir adelante. Mire, cuando yo observaba en la Biblia el pecado sexual, los que están ahí conectaditos, los que están acá, hago un paréntesis allí para decírselo. Usted cuando está en Cristo, su cuerpo entonces está conectado con Dios. Es decir, hay una unión entre Cristo y yo. La Biblia dijo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo eso, entonces puedo mirarlo de la siguiente manera. El pecado sexual llega al cuerpo y genera una ruptura en esa unión de mi cuerpo y Cristo. Y finalmente, mi cuerpo ya se une es con el pecado. Entonces, por eso el pecado sexual y la infidelidad es tan sonora, es tan escandalosa. Es porque hay una ruptura entre mi cuerpo y Cristo para entonces unirse mi cuerpo y el pecado. Por eso cuando tú le das el desenfreno a ese altar del placer, donde tú eres presa de tus deseos, donde tú caminas es en los deseos de tu corazón, te vas a dar cuenta que lastimosamente los resultados no son buenos. Hay personas que viven en varios altares, a veces con Dios, a veces con el placer, a veces con Dios, a veces con el pecado. Basta ya el tiempo para andar en dos líneas. Tengo que decidirme cuando hoy mismo a decir yo no tengo por qué estar entregando en ese altar llamado placer lo mejor que Dios me ha dado. Dios te ha dado linda familia, Dios te ha dado unos lindos hijos, Dios te ha dado una familia espectacular, tal vez con cositas. ¿A quién no le ha sacado la rabia a una suegra? ¿A quién no le ha sacado la rabia a una esposa? Bueno, el esposo casi no le sacamos la rabia a las señoras, pero ellas sí nos la sacan a nosotros. No se salgan, por favor. Veo gente yéndose, por favor, no se salgan. No. Sé que todos tenemos nuestros bemoles. En estos días, allá está conectada y voy a contar eso. Yo le dije, voy a contárselo a la iglesia. Yo le tengo que poner las quejas a usted de mi esposa, porque o si no, entonces ella sigue portándose así. En estos días me dio una rabia a mí. Pastor, ¿a usted le da rabia? Sí. De vez en cuando, pero me da. Solo que tengo mucha autorregulación para controlarme. Pero mis rabiecitas aparecen. Porque me dice que a la bebé había que comprarle un medicamento para una alergia que le había salido a la bebecita. Yo le dije, bueno. Pero yo no pensé que es que tenía que salir corriendo ya a comprarla. Estoy de las 6 de la mañana sentado en mi escritorio con una cantidad de reuniones y cosas. Me tomé una pausa y me tiran ese rollo que hay que comprar eso. Esperé. Cuando en la noche me dice, papi, tú pediste el medicamento. Le dije, ¿cuál? El de la niña. No. Le digo yo, pero pidámoslo. Y va soltando esta perla. Ahí va, la queja que les quiero poner. Va soltando esta. Ay, Dios mío, dice ella, uno mendigando. Ay, mendigando. Los mendigos del pastor se llama el libro que voy a escribir. Mendigando. ¿Sabe qué es mendigar? Esto es mendigar. Mendigando. Si yo trabajo todo el bendito día para esas 4 mujeres y una perra que tengo en la casa. Mi esposa, mis 3 hijas y la perrita Luna. Todo el día trabajo. Hay días que yo duermo 3 escasas horas. Y viene esta bendita y hermosa señora mía, que está allá en casa sentada con las niñas. Creo que las niñas se están riendo porque yo dije que iba a contar esto. Y dice, uno aquí mendigando. ¿Cuántas mujeres le han dicho eso al esposo? Quémenlas, apedréenlas, sáquenlas. Estoy bromeando. Cuando ella me dijo mendigando, mira, a mí me dio de todo en la cabeza. Le dije, a mí me hace el favor y me respeta. Y ahí estaba la muchacha que nos ayuda. Ella salió y se fue con el que dice, señor, yo nunca lo había visto bravo, yo me voy. Porque eso fue ahí en la cocina. Entonces, como dijo eso delante de la muchacha, yo respondí delante de la muchacha. Y le dije, a mí al favor y me respeta.
que aquí nadie mendiga nada. Aquí todo lo doy con amor, con cariño y no les falta nada. Cogí las llaves y me fui a comprar el remedio como buen niño. Igual tuve que hacer caso. Fui y compré el remedio. Lo traje. Quedé serio. Entonces luego ella va y se acerca y dice: te pido perdón por haber dicho que había que mendigar un remedio. Entonces ella se rió y dijo: ¿quieres un té? Sí. Llegó el té. Te le dice hierbabuena, como te gusta, de la hierbita esa que te... Gracias. Dice: pero no se ponga así por eso. Le dije: no, pero es que como... Le dije: pero ya, me dice, ya te pedí perdón. O sea, ¿qué más quieres? Al final tuve que ceder y decirle: tú sabes que trabajo con amor para ustedes. Para que... Sí, papi, pero fue un decir. Un decir. Que se amargar uno el rato por eso. Ya lo volví chiste y me tomé mi aromática, mi TS. Mire cómo muchas veces nosotros, aunque tenemos problemas en la casa, aunque tenemos disgustos, aunque hay cosas que no nos gustan, pero pregunto, aunque no todo es perfecto, ¿valdría la pena llevar nuestra familia, nuestro hogar, al altar del placer? Cuando tú te dejas dominar por el placer, llevas tus hijos, tus hijas, tu reputación, tu respeto, tu honor y hasta tu dinero, tu estabilidad, tu futuro, quedan en el altar del placer, para que el verdugo baje la guillotina y cuando menos pienses, todo ha terminado. Nadie te lo quitó, tú mismo lo llevaste al altar del placer. Cuando le digo que es estimulado por el deseo, es porque cuando una persona se entrega al placer, está entregando su cuerpo a aquel desenfreno. El apóstol Pablo toma y dice: venga, huyan de eso. Y cuando él dijo pasiones juveniles, yo dije: deben ser cosas muy fuertes. Porque para que al muchacho, para que al joven le quede en su cabeza, le quede en su mente, le quede en su alma algo, quede sembrado algo como una pasión, debe ser algo muy fuerte. Y llego a la conclusión, efectivamente, de que es muy fuerte porque estamos hablando del placer. Todo lo que al ser humano, todo lo que a nuestro cerebro le genera placer, siempre tendrá la tendencia a repetirlo. Hay gente que se da cuenta que su vida espiritual no crece y hasta te pregunta, te consultan por eso: pastor, ¿qué será? Mi vida espiritual está quieta. Y muchas veces me he dado cuenta que es justamente porque quieren andar en diferentes altares. En el altar del placer en la semana y en el altar del Señor el día domingo. No funciona así. Usted se tiene que decidir por un solo altar. Usted debe decidir en qué línea quiere caminar. Yo no sé usted, pero yo quiero todos los días poder caminar con el Señor diciéndole: Padre, en tu altar hay vida, en tu altar hay salvación, en tu altar hay paz, en tu altar hay fortaleza, en tu altar hay perdón, en tu altar hay plenitud de gozo, en el otro altar hay placer, pero a un costo muy alto. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que hemos sacrificado cosas y algún día hemos probado ese altar del placer. Sin excepción, incluyéndome, en algún momento hemos pasado por ese altar del placer y nos hemos quedado detenidos, tal vez sacrificando cosas, desde el respaldo de Dios en cierto momento hasta personas y momentos que quisiéramos devolver el tiempo para simplemente no cometer los mismos errores. Ahora, si usted de los que quiere caminar bien con Dios y los que quiere vivir firmemente con Dios, pero se da cuenta que su vida espiritual no crece y que su vida se mantiene en ambos altares, tengo algo para usted. Y quiero decirle lo siguiente: usted no podrá decirle sí a Dios hasta que no le diga no a otras cosas. ¿Me deja repetirlo? Usted no podrá decirle sí a Dios hasta que no le diga no a otras cosas. Y hay gente que quiere decirle sí a este altar y sí a este altar. Sí al altar del placer y sí al altar con el Señor.
A ti lo que te falta es una decisión, es tener carácter espiritual, es tener carácter emocional, es tener carácter en todo el sentido de la palabra y decir: he decidido seguir al Señor y caminaré con el Señor, cueste lo que cueste. A veces tendremos que llorar, a veces tendremos que arrodillarnos horas enteras llevándole un deseo al Señor, pero es que en ese lugar de los deseos es de lo que se alimenta el altar del placer. Mientras tú no lleves tus deseos cautivos al Señor y le entregues a Cristo todo eso, el placer seguirá dominándote. Hay gente que compra un carro, ya no le sabe a nada. Compra una casa, ya no le sabe a nada. Hace un viaje, ya no le sabe a nada. Pero cuando usted está en el altar de Cristo todos los días, cualquier cosa se le vuelve una fiesta. Cualquier cosa lo disfruta. Hasta lo más mínimo le encuentra sentido, porque en el altar del Señor hay plenitud de gozo. Alguien dijo amén esta mañana. En el altar del placer aparece de forma latente esa palabra huye. Volvamos al verso, por favor. La palabra huye en la traducción del griego significa correr sin retraso, correr sin detenerse, correr rápidamente. En otras palabras, escápese. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, tengo que decirte que quizás hay personas conectadas conmigo, sentadas aquí en este templo, que esta semana o en los días que viene tal vez están a punto de entregar todo o casi todo en ese altar llamado placer. Dios me envió este domingo y llegaste a esta transmisión no por casualidad, sino porque Dios quería decirte: huye, corre sin detenerte, escápate, vuélate. No continúes allí, no sigas allí, no te detengas hasta que hayas escapado. Muchos están a punto de ver cómo quizás el verdugo va a soltar la guillotina y va a terminar destruyendo tu vida, tu familia y tu hogar. Pero aparezco yo como un heraldo, como un vocero de Cristo, para decirte: no, lo que vas a entregar es demasiado. Eso es como cuando estás haciendo un negocio y de repente alguien que sabe del negocio dice: pero ¿cómo vas a vender eso en esto? Ah, no, para ahí, eso vale más. Hoy estoy yo aquí para decirte, a ti que te está enmielando el placer, que te está obnubilando, que te está encegueciendo, que cada vez te lleva más y más mareado, te digo: vas a entregarlo todo en un altar llamado placer, y en ese altar se entrega todo a cambio de nada. Nada más corto que el placer. Una noche de borrachera, solo fue eso, una noche. Un momento de sexo, solo fue eso, un momento. Un poco de droga, solo fue eso, un poco por un momento. El altar del placer es altamente engañoso. Y cuando te das cuenta lo que estás entregando allí, tú dices: verdaderamente es un mal negocio lo que estoy haciendo. En el altar del placer pierdes más de lo que imaginas. Por eso yo esta mañana quiero decirte: todos tenemos una vía que nos lleva hacia ese altar, y usted la conoce. Usted sabe cuál es la vía para llegar al altar del placer. Pero ¿hasta dónde hemos decidido que vamos a huir? No se trata de no mirar, se trata de huir, de escapar. ¿Usted vio lo que traduce esa palabra huir en el griego? Correr, sin retraso, escapar, sin que nada me detenga. Tal vez tendrás que decirle no a alguien esta semana, y no solo esta semana, hoy. Tal vez tendrás que bloquear a alguien de tus contactos hoy. Pero le tengo una mala noticia. Y hay una frase que quise anotarla textualmente, y es: la tentación siempre regresará a su último lugar de éxito. Voy a repetir la frase. La tentación siempre regresará a su último lugar de éxito.
El hecho de que hoy logres decirle no, no significa que la tentación no volverá. Ella sabe dónde tuvo éxito en tu vida, cuándo tuvo éxito en tu vida, y seguramente aparecerá otra vez. Ahí aparece lo segundo que quiero darle esta mañana. Lo primero, repito, es que el altar del placer se estimula a través del deseo, pero lo segundo es que es contrarrestado, porque alguien diría, bueno, ¿y cómo puedo pelear contra esto? Ahí aparece. Número 2, es contrarrestado con una vida ¿qué? Íntegra. Solo a través de la integridad yo podré llevar una vida con Dios. El versículo dice, en cambio sigue la vida recta. Está hablando específicamente de integridad. En cambio sigue la vida recta. Y habla fidelidad, amor, paz, compañerismo. Mire, si usted quiere destruir el altar del placer en su vida, si lo que usted quiere es desbaratar ese altar que se erigió, que se levantó, o que usted mismo levantó, y que le ha llevado a las más grandes pérdidas, yo le quiero decir en primera medida que no se trata solo de correr, no se trata solo de mirar para otro lado, se trata de ejecutar verdaderamente un cambio de vida. Se trata de empezar a modular correctamente mis deseos, pero le tengo una especificidad. Observe, si usted sigue rodeado de las mismas personas, con los mismos pensamientos, con las mismas andanzas, llevando los mismos lugares, no espere un cambio de altar. Mientras usted siga comportándose igual, el altar seguirá siendo el mismo. El problema es que si usted no cambia de altar, me refiero a ese altar del placer, usted seguirá caminando hacia la muerte. El altar del placer sacrifica todo y al final sacrifica tu propia vida. En el altar del placer he visto caer hombres de Dios, hombres importantes. He visto hombres y mujeres de alta talla ser sacrificados en el altar del placer. Un día el placer tomó el control y todo terminó. Cuando veo que la Biblia nos dice que ese altar del deseo o altar del placer se contrarresta a través de ese altar que usted leyó, llamado fidelidad, amor, paz, compañerismo con los que invocan al Señor con un corazón puro. Estoy leyendo textualmente el verso. El pasaje me permite ver dos cosas, y es que no solamente dijo huye, allá está la primera parte, huye, sino que en el segundo renglón, la segunda palabra que aparece en este segundo renglón de la pantalla es sigue, sigue. O sea, no solamente me dice que corra, sino que me dice por dónde correr. No solamente me dice que me vaya, sino que me dice qué camino tomar. No solamente me dice que el camino que llevo está equivocado, sino que me dice entonces cuál camino debo iniciar. ¿Qué camino llevamos hoy? La tentación siempre estará ahí, siempre aparecerá. Habrá gente que viene y le hace unas propuestas a usted que no son demasiado buenas. Todavía recuerdo en una ocasión alguien que atendí. No era cristiana, tampoco era Satanás, porque siempre tenemos la tendencia, cuando sentimos una tentación, ver al otro como el diablo. No, a veces el diablo somos nosotros, que tenemos tantas cosas malas por dentro y queremos culpar a los demás de nuestra concupiscencia. Y yo recuerdo que esta persona, muy amable, muy elegante, muy bonita, una señora chévere, me dice: Andrés, ¿y qué tal eres tú para el deporte? Yo le dije, pues no mucho, no es que me guste mucho. Y me dice: a mí me encanta montar bicicleta. Ah, qué bueno. ¿A ti no te gusta? Le dije, pues no es que me mate una bicicleta, no. Dijo, ¿y por qué no me dejas? Yo te enseño. Ya la cosa se puso como maluquita la cosa. Y a mí me dio como unas ganas de montar bicicleta esos días, como que a ver qué tal es la bicicleta. ¿Sabe cómo frené la cosa? Cuando le dije, a mi esposa es la que le encanta montar bicicleta, podríamos darnos un vueltón. Que esté muy bien, hablamos, hasta luego. Y dijo el profeta,
Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. No es que yo sea muy bueno y que yo sea muy fuerte, quizás soy el más débil de todos los que estamos aquí. La diferencia es que todos los días corro al Señor, le llevo mis debilidades, converso con Él, hablo con Él, descanso en Él y no permito que esas piedras que van levantando ese altar del placer se mantengan. Creo que todos los días voy y le doy un golpe. Todos los días voy y golpeo ese altar llamado el placer, porque no quiero permitir que ese altar termine llevando mis hijitas, mi familia, mi vida, la iglesia, lo que Dios me ha confiado, a que un verdugo baje la guillotina. Si ese es tu caso, aquí la palabra te dio el antídoto. Como dijo, vive una vida recta. Sigue una vida recta a través de la fidelidad, a través del amor, a través de la paz en Dios. Timoteo para ese momento tenía sus 35 años, o sea, estaba un poquito más viejo que yo, y los judíos acostumbraban dar cargos de posición y de liderazgo a partir de los 40 años. Por eso Pablo es tan insistente al decirle, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Y bueno, tal vez aquí no tenemos 20 o 30 años. Algunos sí, otros no. Pero sin importar la edad, yo quiero ir cerrando el mensaje con estas preguntas. La primera, ¿desde qué edad estás en ese altar llamado placer sacrificando tu vida? ¿Desde qué edad levantaste un altar en tu vida al placer en el que andas sacrificando todo? Por eso no prosperas, por eso nada dura, por eso ninguna relación ha sido duradera, por eso nadie hoy quizás quiere estar contigo. Porque debido al placer y a no llevar una vida de rectitud, todo terminas llevándolo allá para que sea sacrificado. De verdad, no es justo contigo mismo cambiarlo todo por placer, por algo tan efímero como el placer. Cuando usted mira la región cerebral, cómo actúa el placer, cómo actúa la dopamina, la serotonina, usted dice, algo tan pequeño, ¿eh? Y genera tanta potencia, ¿sí? Usted se dará cuenta que el placer es amigo de la inmediatez. Lo que sucede ya, lo que disfruto ya. Vive la vida, disfruta tu cuarto de hora. Mire que siempre tiene la tendencia a lo inmediato, ya, hoy. Yo estoy aquí para decirte que la vida no es inmediatez. La vida son las decisiones que tomo de la forma correcta, en el momento correcto. Y cuando yo veo la palabra del Señor y me pregunto, ¿será que yo llevo años entregando en ese altar del placer lo que Dios me ha confiado y me ha regalado? No olvides, en el altar del placer sacrificas vida, sacrificas salud, sacrificas familia, sacrificas dinero, sacrificas respeto, sacrificas todo. Todo por nada. ¿Por qué no salir hoy de ese altar? ¿Por qué no derrumbar? ¿Por qué no derribar? ¿Por qué no quitar? ¿Por qué no destruir ese altar al placer que nuestro mismo mundo nos ha invitado a levantar? Quiero invitarte a que esta mañana cambies de altar, del altar del placer al altar donde se es fiel. Así dice el versículo, mírelo ahí. Fiel. El altar donde se vive en amor. El altar donde hay una paz que lo llena todo. ¿Por qué no ponernos de pie un momento y orar? Orar al Señor que nos permita derribar ese altar. Ese altar que quizás está a punto de quitarnos lo que más amamos. Poder decirle, Señor, ayúdame, perdóname,
Sáname. Libérame. Lléname con tu Santo Espíritu y dame vida, vida en abundancia. Todo el que está ahí conectado, que necesita aceptar a Jesús en su corazón, haga esta oración conmigo. Si usted necesita reconciliarse con Jesús, o es la primera vez que llega una transmisión de estas y dice: yo quisiera aceptar a Cristo en mi corazón, ese es el primer paso para que ese altar del placer pueda derribarse. Haz esta oración conmigo allí donde estás. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de toda maldad, y te acepto como mi único Dios y mi suficiente Salvador. Amado Jesús, te pido que limpies y que purifiques mi vida para caminar contigo el resto de mis días. Amén. Ahora voy a orar por todos los que quizás ya hemos tenido un encuentro con Jesús en el pasado. Pero si usted hizo esta oración, ahí hay un clic en la pantalla, ahí hay un código de barras también. Tómelo, codifíquelo, llámenos y déjenos atenderle y ayudarle a través de nuestros rieles de crecimiento. Así le llamamos a una serie de labores, talleres que le vamos a ayudar y le vamos a presentar para que usted pueda crecer en la fe. Eso aplica también para los que están acá presencialmente, si es primera vez que está con nosotros. Pero aquellos que ya un día tuvimos un encuentro con Jesús, le voy a invitar a que cierre sus ojitos conmigo y vamos a tomar 1 o 2 minutos de este lindo tiempo para arrepentirnos. El arrepentimiento es el primer golpe al altar del placer. El arrepentimiento es el primer golpe al altar que genera tanto deseo y que te ha llevado a cometer los más grandes errores de la vida. Señor, oro por cada vida y por cada persona, para que nos ayudes a resolver esa inclinación, a resolver ese deseo desmedido que a veces nos cuesta cosas hermosas y cosas bellas que tú nos has confiado y nos has dado. Padre, tantas familias destruidas por el placer, tantos trabajos perdidos, tantos años botados a la basura, tantos ministros, tantos hombres y mujeres de Dios que un día permitieron que creciera tanto el altar del placer que terminó anulando el altar celestial. Padre, hoy nos arrepentimos, y si alguien estaba a punto de hacer lo peor esta semana, tenía unos planes que no eran los buenos y ellos saben que no eran los mejores planes, pero hoy han dicho: no puedo arruinarlo todo solo por placer. No puedo dejar que todo en mi vida se vaya y se arruine solo por un momento de placer. Padre, que no vivamos como comencé la predicación diciendo, estando en el altar, el altar del placer, donde en segundos lo sacrifico todo, y lo peor, a cambio de nada, solo de lo efímero del placer.